Una vez más, mi Señor, venir a este lugar, mi Señor, donde usted, Padre Santo de la Gloria, se da cita, mi Señor, porque usted es el dueño de la palabra, porque usted es el dueño de todas las cosas, bendito Padre Celestial, y su tierra está llena de su gloria. Bendito sea su santo nombre, Padre. En esta hora le pido que por favor tome el control de los aires, que tome el control de este lugar, tome el control de nuestras mentes, tome el control de todo lo que se mueva, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para que usted, bendito Dios, le dé el mensaje, Padre Santo de la Gloria, a sus hijos, que usted quiere transmitir a través de mi boca y mis labios, Padre Santo de la Gloria. Yo le ruego que por favor usted ponga el denuedo de su palabra en mi corazón, en mi boca y en mis labios, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y que sea transmitido lo que usted quiera que se transmita, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi Señor, yo soy un vaso, yo soy nada más un instrumento usado para su honra y su gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios eterno de la gloria. En esta noche yo quiero transmitir algo muy importante para todo aquel que escuche. Y le pido por favor, Padre, que tome el control de mi boca y de mis labios. Y declaro que queda atado y ligado y reprendido todo espíritu inmundo, todo demonio que se quiera mover en contra mía, en contra nuestra en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús son atados y ligados y reprendidos en el nombre de Cristo Jesús por el poder de su palabra, Padre Santo de la Gloria. Y que se haga su voluntad, no la mía, en esta hora, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, bendito Dios poderoso. Muchas gracias le doy por darme la oportunidad de estar parado en este lugar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios poderoso. No soy digno, mi Señor, pero usted es el que lo hace digno a uno, mi Rey amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta hora quiero transmitirte a ti, que me estás viendo, que me vas a ver por medio de la cámara, este mensaje que quiero transmitir a tu corazón para que tú te des cuenta realmente qué importante es que nosotros nos demos cuenta de la verdad por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. Y en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, quiero transmitirte este mensaje, que es un mensaje que tú te darás cuenta y poco a poco vamos a ir conociendo que es importante que nosotros debemos de hacer lo que dice la palabra de Dios para que seamos libres y para que nos podamos ir con nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar quiero darte mi número de teléfono, que es para que pueda quedar en la predicación, para que pueda servirte de algo. Si tú tienes alguna duda y quieres hablarme, yo estoy dispuesto a dialogar contigo de una manera con educación, de una manera que sea para poder salir adelante, que sea de una manera para que tu corazón sea libre y para que tu corazón se lo entregues a Jesucristo. No para discutir cosas que no se deben de discutir o tal vez para entrar en controversias. La palabra de Dios no es para controversiar, la palabra de Dios es para edificar las almas y es para dar a conocer la verdad que Dios quiere transmitir a su pueblo, a su iglesia. Entonces quiero transmitirte la palabra del Señor, pero primero te voy a dar mi número de teléfono. Mi número de teléfono es 714-586-2661. Te lo voy a repetir una vez más. Es 714-586-2661. Es el número de teléfono. Entonces quiero empezar con una cita bíblica que muchos tratamos la manera de dar esta palabra, pero en sí a veces no damos el significado o qué es lo que Dios quiere decirnos a través de esta cita bíblica, y muchos la hablamos. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que la palabra de Dios es importante entenderla, porque si no la entendemos, entonces
en vez de entenderla, más bien nos confundimos con ella. Pero quiero transmitirte en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice la palabra del Señor así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjate bien qué importante es. Muchas veces hablamos de esta cita bíblica y realmente solo la transmitimos, pero nunca, ni nosotros mismos a veces no la entendemos. Y es bien claro, porque dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante que nosotros nos demos cuenta qué es lo que realmente está diciendo la palabra de Dios. Creer con el corazón es tomar una posesión que nadie pueda moverte, porque es para justicia. Cuando tú crees de verdad con tu corazón, cuando tú crees de todo corazón en la palabra de Dios, cuando tú crees de todo corazón en mi Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, no hay nadie que te pueda mover de ese pensamiento. Y es para justicia, porque pasa la palabra de Dios. Cuando tú tomas en cuenta a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, tú vas a hacerle justicia a todo aquello que se quiera atrever a hacerle daño a tu corazón, todo aquello que se quiera atrever a desalinearte de ese pensamiento, de ese pensar en la palabra, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que realmente nos quiere dar a entender la palabra? Entonces vemos que es importante que nosotros no seamos movidos de esa manera de pensar. Y dice: pero con la boca se confiesa para salvación. Si no confesas tu pecado, no te liberas del castigo que viene para el momento en que se te va a tomar, o se nos va a tomar en cuenta aquel pecado que está en nuestro corazón, porque no fue confesado. Y es importante que nosotros lo confesemos para salvación, para salvarnos de un castigo que se aproxima sobre el planeta Tierra. Entonces tenemos que tener en cuenta que es importante que nosotros sepamos realmente qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque aquí nos está dejando bien en claro realmente que debemos de confesar nuestros pecados. O sea, debemos confesar con nuestra boca. Porque si nosotros no confesamos el pecado que hay en nuestro corazón, entonces no confesamos para salvación, porque no hemos creído en nuestro corazón. Porque la palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú y yo tenemos que creer para justicia en nuestro corazón, para hacer justicia en nuestro corazón, y confesar con nuestra boca para salvación. Por eso es importante que nosotros entendamos realmente qué es lo que están diciendo las dos palabras que nos deja ver el Espíritu Santo por medio de la boca del apóstol Pablo. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que está diciendo la palabra. Y quiero transmitirte todo esto porque hay muchas iglesias y muchos hermanos que no creen en la confesión de pecado, pero lo estoy confirmando con la palabra, y más después voy a ir a lo más que dijo nuestro Señor Jesucristo, a lo más correcto, se pudiera decir que dijo Él. Todo es correcto, pero a lo más cercano de lo que te estoy hablando. Por eso es importante que te voy diciendo las cosas así en las predicaciones,
para que tú te des cuenta y para que cuando escuches lo que viene después, entonces vas a decir tú, sí, así es, porque la palabra misma te lo está confirmando. Entonces, quiero que tú vayas captando y que cuando empieces a ver este video, que tú lo termines de ver, para que tú sepas lo que te está transmitiendo el Espíritu a través de la predicación, a través de la enseñanza que tiene la palabra de Dios. Entonces, en Santiago, en el capítulo 4, verso 8, dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doblez de ánimo, purificad vuestros corazones. Mira que está diciendo la palabra de Dios aquí, que purifiquemos nuestros corazones. Un corazón sin confesar el pecado no se puede purificar. O sea que el corazón, para purificarlo, es necesario limpiarnos. O sea, es necesario renunciar al pecado que está en el corazón. El corazón tuyo es una tierra, es la Canaán espiritual. Es una tierra. Si te das cuenta a través de la palabra de Dios, Dios nos enseña la Canaán en lo literal del pueblo de Israel. Pero a nosotros Dios nos muestra la Canaán espiritual, o sea que, pero es tierra. Dice la palabra que nosotros somos tierra y tú tenés que limpiar tu tierra. Para que tú puedas ser libre, tienes que confesar el pecado, tienes que limpiarte de ese pecado que hay en tu corazón. Pero muchas veces nosotros pensamos, en la predicación anterior está hablando de que a veces nosotros pensamos que estamos limpios en nuestra propia opinión, pero no es así. Dice que no hemos quitado la inmundicia de nuestro corazón. Entonces es importante que tú vayas captando lo que vas a ir oyendo para que tú puedas ser libre, porque si no, no puedes ser libre. Porque el Hijo de Dios viene a recoger una iglesia que no es esclava del pecado, una iglesia libre, pero una libertad, algo hermoso del Espíritu de Dios. Pero solamente la verdad lo puede hacer libre a uno, porque dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Un pueblo sin verdad no puede ser libre. Tiene que conocer la verdad para que pueda ser libre, para que pueda quitarse el engaño de aquel pueblo. Es necesario que conozca la verdad, y la palabra es la verdad, y ella es la que nos enseña en la manera que nosotros tenemos que quitar el pecado de nuestro corazón, y poco a poco lo vamos a ir viendo. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios tiene planes de vida para la iglesia, no tiene planes de muerte. El Hijo de Dios no vino para destruir a la humanidad. El Hijo de Dios vino para libertar a la humanidad. Pero la humanidad es la que no ha querido ser libertada por el Hijo de Dios. Porque una cosa es creer en el Hijo de Dios y otra cosa es hacer realmente lo que Él dijo, o sea, obedecer al Hijo de Dios. En su palabra dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no obedecen lo que yo les digo? Entonces es importante que nosotros obedezcamos a lo que dice nuestro Señor Jesús, lo que dice el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Entonces es muy importante hoy en día que nosotros nos demos cuenta qué es lo que está pasando alrededor nuestro, porque a veces el ministro no nos enseña qué es lo que debemos de quitarnos. Entonces debemos de darnos cuenta en nosotros también por otro ministro, ya que el ministro que está en tu congregación no te enseña cómo debes de ser libre. Tú capta lo que te está diciendo la enseñanza, lo que te está diciendo el Espíritu de Dios, para que seas libre, pueblo, y busca tu libertad donde esté tu libertad, porque Dios no se va a llevar a una iglesia esclava del pecado.
Dios se va a llevar una iglesia que sea esclava, pero de Jesucristo, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a otra cita bíblica. En Proverbios 28, en el versículo 13, dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Imagínate que dice: el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. O sea que aquel que está pecando o ha pecado y no quiere limpiarse, ese ha perdido la misericordia, porque dice que el que se limpia, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. La palabra lo está diciendo, no estoy diciendo yo, sino que la palabra. Encubrir es ocultar algo impedido que se manifieste. O sea, ocultar algo que le impedimos que no se manifieste. Para que algo se manifieste es importante que se ponga de manifiesto a la luz, porque aquello que está oculto no quiere ser desenmascarado, no quiere ponerlo a los pies del Espíritu Santo, a los pies de Cristo, no quiere ir con el ministro a ponerse en ridículo, porque no quiere ser desenmascarado aquello que hay dentro del corazón. Ay, ¿qué va a decir si yo le digo esto? ¿Y qué va a decir esto? Tanto tiempo que me tenía que yo era una santa, tanto tiempo que tenían de saber que yo era el apóstol, que yo era el profeta, que yo era el evangelista, que yo era el pastor, que yo era el maestro. Y ahora, ¿qué van a decir? Que soy un sinvergüenza. No puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque lo está encubriendo. Y la palabra misma nos manda a que se descubra aquello que está oculto, porque Dios no se va a llevar a alguien que está ocultando en su corazón cosas malas, cosas del pasado y cosas que ahorita mismo la iglesia está cometiendo. Entonces Dios quiere que la iglesia se limpie. La iglesia tiene que limpiarse, porque si crees en Jesús y tienes fe y dices que te vas a ir con Jesús, tienes que ser como Jesús, dice la palabra. Tienes que limpiarte y tienes que poner por obra la palabra. Tú y yo. Tú y yo. No solo tú. Yo también. Yo también. Yo primero. Y luego tú. Porque yo te tengo que transmitir a ti. Entonces, si yo estoy mal, si yo estoy haciendo unas cosas que no debo de hacer, desagradables al Espíritu, entonces ese sonido de las cuerdas vocales no dan el sonido que deben de dar, porque tenemos 7 cuerdas vocales que debemos nosotros de cuidar, porque con estas 7 cuerdas vocales tenemos que transmitir el sonido de los 7 espíritus de Jehová de los ejércitos. Pero si no están afinadas las 7 cuerdas vocales, entonces ¿cómo nosotros vamos a poder transmitir ese sonido correcto de la palabra de Dios hacia el pueblo? Es importante que nosotros, los que nos subimos al púlpito, que nos subamos con temor y temblor, porque no es un chiste ni es un juguete el púlpito. El púlpito es un lugar alto, el púlpito es un lugar santísimo. Es un lugar donde habita, donde mora el Padre Jehová de los ejércitos, donde mora el Hijo Jesucristo, donde mora el Espíritu de Dios. ¿Y cómo nos presentamos aquí en este lugar? Si el sonido de las 7 cuerdas vocales no se transmite correctamente, porque no está bien el instrumento, que es el corazón, así como una guitarra tiene el cuerpo, y si el cuerpo de la guitarra está roto,
se escapa el sonido y no transmite el sonido claro que debes transmitir la guitarra, las cuerdas. Así también es el ministro que no está bien delante del Espíritu, no transmite ese sonido, no transmite esa voz, no transmite esa fuerza de las 7 cuerdas vocales, porque está mal su corazón. Entonces es importante que nos demos cuenta nosotros por la palabra de Dios, no por cosas que nosotros a veces nos inventamos. No, lo que te hablo no es invento, lo que te hablo es lo correcto del Espíritu de Dios para un bienestar de vida eterna para ti, pueblo de Dios. Entonces vamos a otra cita bíblica en Jeremías capítulo 3, en el versículo 8. Dice la palabra del Señor así: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Imagínate lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, lo que nos deja ver la palabra de Dios. Es importante que nos demos cuenta qué es lo que Dios nos está diciendo con esta cita bíblica aquí. Cuando está hablando de Israel, está hablando del pueblo terrenal de Israel, que Dios le tuvo que dar carta de repudio, o sea, tuvo que darle carta de divorcio al pueblo de Israel por la rebeldía, por el montón de desorden que hizo el pueblo de Israel en lo literal. Cuando Dios les transmitía su palabra, no la quisieron obedecer. Aún no quisieron reconocer a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Todavía siguen esperando al Mesías. Entonces, cuando está hablando de Judá, está hablando de la iglesia hoy en día. No tenemos temor de ver cómo Dios le dio carta de repudio, le dio carta de divorcio al pueblo de Israel por la durez del corazón, por la rebeldía, por la prostitución, y aún así la iglesia hoy en día se sigue prostituyendo. No tiene temor la iglesia de Dios porque no se limpia, porque la palabra de Dios dice que muchos quieren, dice, obedecer, dice, pero no pueden. ¿Pero por qué es que no pueden? Porque no confiesan su pecado, porque para tener dominio propio es importante confesar el pecado, es necesario limpiarnos para poder tener dominio y ya no seguir siendo lo mismo que antes éramos. Es importante que nosotros aprendamos cómo limpiarnos. Entonces está hablando del pueblo de Israel que le tuvo que dar carta de divorcio. Tuvo que repudiar al pueblo de Israel, el pueblo terrenal. Tú eres el Israel espiritual. Tú eres el Judá. Tú eres la iglesia de hoy en día, la que ve lo que pasó con el Israel terrenal y no capta a la iglesia. Pero la culpa la tienen los ministros, porque no le enseñan a la iglesia. No hay temor, perdieron el temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová de los ejércitos. Perdieron el principio de la sabiduría. No hay temor.
y viendo cómo le fue al Israel terrenal, la Judá, la rebelde, no quiere entender. Pero los ministros son los culpables porque no le enseñan a la iglesia cómo limpiarse. Yo con mis propios oídos he oído a algunos ministros diciendo que no existe la confesión de pecado. Y entonces la palabra miente. Hacen mentiroso a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Lo hacen mentiroso y están esperando ser levantados como novia del Cordero. Ahí se van a estar. Dios no es juguete. Dios no es juguete de nadie. De Dios nadie se burla. Y Dios resiste a la soberbia para en su momento darle su castigo a aquel que desobedece. Es importante que no sigamos nosotros haciendo eso. Es importante que nosotros nos demos cuenta, que realmente está diciéndonos el Señor a través de su palabra. Porque si nosotros no captamos qué es lo que está diciendo Él, entonces ¿cómo nosotros podemos limpiarnos? Si no buscamos la guianza por medio de la palabra de Dios. El confesar el pecado es muy importante, porque aquel que confiesa su pecado, ese se limpia y tiene diálogo con Dios, porque dice que Dios se acerca a nosotros nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Porque Dios no se le puede acercar a uno que está haciendo tonterías de pecados, un montón de pecados, cometiendo pecados por donde quiera y un solo desorden. Entonces es importante que nos demos cuenta qué es lo que Dios nos está diciendo por medio de la palabra de Él, porque la palabra no es mía, la palabra es de Él. Yo nomás estoy cumpliendo con transmitir lo que dice aquí. Y otra cita bíblica, primera de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, dice, si confesamos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es posible que están diciendo que el que ya aceptó a nuestro Señor Jesús dice que ya es libre y que ya no camina por la tierra, ya que camina pero por el aire, ya siente que se va en el arrebatamiento? No ha venido todavía el arrebatamiento, pero él ya tiene los intentos de que se va. ¡Qué mentirosazos son! Hacen mentirosa la palabra de Dios. Es importante confesar el pecado y Él es fiel y justo para perdonarte. Pero dice confesar tu pecado. Pero muchos se lo confiesan a Él directamente. Van y Jesús, fíjate que esto y esto y esto hice yo, ¿me perdonas? Y le dice su alma, contesta adentro, sí, hijo mío, yo te perdono. Ay, qué bueno que me perdonó el Señor. Ellos mismos se preguntan y ellos mismos se contestan, porque están en la pura carne y no entienden porque son faltos de luz. La luz la vas a tener cuando agradas a Jesús, cuando agradas al Padre. ¿Quieres tener contento al Padre? Agrada al Hijo. ¿Quieres tener contento al Espíritu Santo, agradado al Espíritu Santo contigo? Purifícate, agrada al Hijo y al Padre. De otra manera no lo vas a lograr. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Pero te cuento que te voy a poner ejemplos, porque a mí me gusta enseñar con ejemplos. Cuando tú entras al ejército, yo estuve en el ejército, entonces te voy a hablar un poco
con respecto a lo terrenal ahorita, para que te das cuenta. Cuando uno entra al ejército, hay un reglamento dentro del ejército. Que el reglamento dentro del ejército es que para llegar con el de mayor rango, tenés que ir primero con el menor. Tenés que ir con el menor. Si quieres ir con el coronel, tienes que ir con el mayor. Te hablo en lo militar. El mayor es un rango que es menor que el coronel. El coronel es lo más alto en una base militar, pero el mayor es el que le sigue. Y después de él tiene que haber otro que le sigue. Y ese otro que le sigue es un capitán. Y así va, en orden. Pero déjame decirte que si yo quiero llegar con el capitán de la congregación, del lugar donde yo estoy habitando en la base militar, tengo que ir con el teniente, porque es un grado más bajo que el capitán. Primero tengo que ir yo allí con él, porque si voy con el capitán directamente, ignorando al teniente, me castigan. Y es duro el castigo. Te cuento que también así, en lo espiritual, si tú ves, está el Padre, Jehová de los ejércitos, está Jesucristo el Hijo, está el Espíritu Santo y están los ministros del Espíritu hoy en día. ¿Con quién tienes que ir tú? No puedes ir tú a confesar tu pecado con el Espíritu Santo si hay alguien antes. ¿Con quién tienes que ir tú primero antes de ponerle a los pies del Señor las mañoserías que tú hiciste o que yo hice? Por eso Dios dejó los 5 ministerios y dice la palabra de Dios, sujetados bajo la mano poderosa de Dios. La mano poderosa de Dios son los 5 ministerios, pero los 5 ministerios genuinos, no aquellos que están robando y que no se limpian y que están en un solo desorden. Esos es un engaño lo que tienen en su corazón, porque no se limpian, porque no se